Por darme la oportunidad de estar en tu casa. Unge mis labios y bendice a tu pueblo, tu precioso pueblo que está ahí, Señor, a través del internet. Tú sabes quién está con nosotros a esta hora. Tú sabes, Padre. Pido tu bendición para tus hijos. Pido tu bendición para cada uno de los hermanos que están viéndonos. Y te pido que en esta noche les hables a través de tu bendita palabra. Atamos todo espíritu que perturbe en los aires y declaramos la bendición de Dios Todopoderoso sobre nosotros. Tú nos hablas a través del predicador, tú nos aconsejas a través de tu palabra. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Lea en su Biblia Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Segunda de Pedro 2, 6 dice, habla de que un hombre de Dios, un profeta, fue reprendido por su iniquidad. Dice, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Habla de cómo Dios un día le habló al profeta Balaam en el camino, un profeta que endureció su corazón, un profeta que es conocido como un profeta que vendió su ministerio por dinero. Es como si un predicador cobrara por predicaciones, ¿sí? Este hombre, a este profeta Balaam, se le conoce como un profeta mercenario. El evangelio no se vende, el evangelio se predica. El evangelio, Cristo murió por nosotros y nos ordena que prediquemos el evangelio. No debemos cobrar por predicar. Este profeta tenía esa mala costumbre, cobraba por predicar. Entonces Dios lo reprendió. Iba camino a maldecir al pueblo de Israel. Entonces Dios le dieron dinero por maldecir al pueblo de Israel. Y un hijo de Dios, un profeta de Dios, un hijo de Dios jamás debe de maldecir a su hermano, ¿sí? Menos si te pagan por eso. Este profeta iba camino a maldecir a Israel y Dios lo paró en el camino. Yo creo que Dios le habló antes a este hombre y se lo hizo saber en su conciencia que no fuera. Pero hay hombres que cuando Dios les habla no entienden. Hay personas que Dios les habla y no hacen caso. Y orillan a Dios a que les hable de otra manera. A este profeta Balaam, dice la Biblia que fue reprendido por su iniquidad. En 2 de Pedro 2:16. Fue reprendido. Dios lo regañó. Dios lo exhortó. Dios lo detuvo. Fue reprendido por su iniquidad. ¿Cuál iniquidad? Iba a maldecir al pueblo de Israel. Y un hijo de Dios nunca debe de maldecir a su hermano. Eso es una iniquidad. Fíjese el nombre que Dios usa cuando un hermano maldice a su hermano. Balaam era israelita, iba a maldecir a su pueblo Israel, le habían dado dinero. Por eso dice, fue reprendido por su iniquidad. ¿Cuál iniquidad? Ir a maldecir al pueblo de Dios. Maldecir a mi hermano, Dios lo compara a una iniquidad, un pecado muy grande. ¿Sí? Dios nos puso para bendecir, no para maldecir. Y no importa qué mal nos hayan hecho. ¿Sí? Ahora, qué importante es oír la voz de Dios. A este profeta llamado Balaam, Dios le había dicho, no maldigas a mi pueblo. ¿Cómo él, un profeta, iba a maldecir a su pueblo? Pues este profeta lo iba a hacer. Le pagaron. Imagínense, le dieron dinero para que maldijera a sus mismos hermanos. Qué bonito me miraría yo maldiciendo a mis hermanos en vez de bendecirlos. Dios le habló, no lo hagas. Pero yo voy a hablar de la voz de Dios. O sea, cuando Dios te dice algo, qué importante es que oigas.
la voz de Dios. Dios le dijo a Balaam, no maldigas a mi pueblo, no maldigas a tus hermanos. ¿Y qué hace el profeta? Allá va como quiera. Se montó en su burra. Una burra en aquel tiempo era equivalente a un coche de hoy. Se subió a su coche, se subió a su burra y va a maldecir al pueblo de Dios. No oyó la voz de Dios. Cuando Dios le dice no lo hagas, es no lo hagas. Él no oyó. Se subió al animal y se fue. ¿A dónde iba? A maldecir a su pueblo. Era profeta. Esa maldición valía. Pero Dios le dijo, no lo hagas. ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros, no lo hagas? Y como quiera, allá va. Allá va. No haces caso. ¿Qué hizo Dios? Dios en su infinita misericordia le habló a una asna. Imagínense. Le dio el poder de que hablara a una asna. Está en la Biblia, está en el capítulo 22 de Números. Dice, una muda bestia de carga hablando con voz de hombre. ¿Será posible que Dios hizo hablar una burra, una bestia? Alguien dirá, eso es imposible. Es imposible para el impío que no conoce a Dios. Pero ¿qué es imposible para nuestro Dios? ¿Para él no es imposible hacer que un burro hable? Hacer que un cotorro hable, hacer que una víbora hable. Dice la Biblia que si yo no predico el evangelio, las piedras hablarán. Entonces Dios hizo hablar ese animal para frenar las locuras, frenó la locura del profeta. Dios le habló a Balaam a través de ese animal, lo paró. La burra ya no quiso caminar y la burra habló y le dijo al profeta, ¿por qué me pegas si toda la vida te he servido? La burra habló y lo paró. El profeta se quedó pensando cómo este animal me habló. Dios hizo que una burra hablara para detener al profeta. Hasta dónde Dios nos ama, que Dios siendo tan grande y tan poderoso, no podemos medir su grandeza, es todopoderoso. Quiere ver su grandeza, vea el cielo nada más. Los que saben dicen que usted mira al cielo en un cielo limpio y despejado, lo más que puede ver en un cielo limpio, todo lo que sus ojos alcanzan, son 7,000 estrellas. Pero Dios tiene millones y millones de estrellas, millones y millones de galaxias. Hay más estrellas en el cielo que granos de arena de todas las playas del mundo. Y todas tienen nombre. Dios las gobierna todas. Entonces, Dios está interesado en que yo aprenda a oír su voz, que la distinga. Este profeta oyó la voz, pero no hizo caso. O no entendió, o no quiso obedecer. Dios lo paró, hizo que la burra esa hablara. Dios tiene muchas formas de hacernos que nosotros hagamos caso cuando Él da una orden. Cuando Él nos manda a hacer un trabajo, Dios quiere que lo obedezcamos, que aprendamos a oír. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, le dijo bien claro, ve y predica, y le dijo a dónde, a Nínive. El hombre sí oyó la voz, pero no quiso oír. Dios tuvo que castigarlo para que fuera a donde Él le había mandado. El problema hoy es que muchos creyentes hoy sí pueden conocer la voz de Dios, pero no hacen caso. Dice la Biblia, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, yo tengo otras ovejas y oirán, que me es necesario traer y oirán mi voz. Fíjese, un hijo de Dios está hecho para que aprenda a oír la voz de Dios. Mucha gente dice, ¿Dios habla todavía? Claro que sí. Y Él quiere que yo aprenda a oír su voz. Yo como hijo de Dios me debo estar guiando por la dirección que Dios me dé. Si Dios me dice camina a la derecha, camínele a la derecha.
Es como cuando pones en tu computadora o en tu teléfono el GPS, el GPS, si andas en México, el GPS, si andas en Estados Unidos, el GPS, y vas a una dirección. La voz te dice, dale 1 milla a la derecha, y media milla a la derecha, das a la izquierda. Y luego caminas 1000 pies a la izquierda y dale a la derecha por la calle esto. Te va dirigiendo. Esa es la voz dirigiéndote. Yo uso mucho ese aparato en Estados Unidos cuando voy a una dirección y casi nunca me pierdo. Y si me desvío del camino, me puedo desviar 20 millas, pero el GPS me endereza. Y agarra la calle tal y regrésate. Y hasta que me lleva. Una vez duré como 1 hora perdido allá por McAllen, porque me perdí, pero el GPS, yo por las calles no doy, pero guiando por la computadora sí doy. Y me salí mucho, pero el GPS, ese GPS me guió. Y llegué a donde iba a ir. O sea, bien lejos me salí de donde era, pero el GPS me enderezó el camino. Hizo camino para mí y me llevó a donde iba. Así es el Espíritu Santo, así es Dios. Dios te habla. Si oyes, vas a llegar a un buen lugar. Pero si no oyes y no quieres oír, te vas a perder. Dice aquí, mis ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Dice, las mías me conocen. Solamente usted sabe si es oveja de Dios o no. Dice, las mías me conocen. También tengo otras ovejas, se refería a nosotros, porque le estaba hablando a Israel ahí, que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz. Yo soy de esas otras ovejas, porque yo siendo mexicano, él vino a México y me habló. Dice, oirán mi voz. Yo oí su voz cuando me habló hace 36 años. Oí su voz. Oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. El que no es oveja no oye la voz. ¿Usted cree que a las ovejas de Dios, a los hijos de Dios, Dios no les dice, levántate y ve y aliméntate? Yo ayer le hablé a un matrimonio en San Benito que van a una iglesia. Les digo yo, ¿qué día van a la iglesia? Dicen, nomás el domingo a las 10 de la mañana. ¿Y toda la semana qué hacen? Es una iglesia enorme, enorme. Un elefante blanco, nomás lo usan el domingo. Y yo le dije, yo no creo en los cristianos, aunque mi palabra no valga mucho para ellos, pero cristianos de domingo, ¿a poco nada más el domingo comes? Es como si yo nada más como el domingo. Israel en el desierto salía por el maná todos los días. Necesitas la comida de Cristo todos los días. Y Cristo te habla, el Espíritu Santo, la voz de Dios te habla todos los días. Levántate y come. ¿Qué coman? Mi palabra. Híncate y ponte a leer la Biblia. El martes es día de iglesia. Levántate y vete a la iglesia para que oigas mi palabra. Tengo una palabra para ti el martes y no vienes. Muchos están esperando el domingo. Y luego se quejan, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me da? Imagínense, un cristiano de domingo. ¿Cuándo Dios te va a bendecir así? ¿De puro misericordia vives? Las bendiciones más grandes, las bendiciones más poderosas, Dios no te las va a dar nunca. Porque sus bendiciones son grandes, pero Dios se las da a los que lo buscan. Que no le buscan. Dice la Biblia, busca a Jehová. ¿A poco venir cada domingo y sentarte 1 hora y estar viendo el reloj cada rato? Eso es buscar a Dios. Y muchos dicen, es que yo oro en la casa. No es cierto. No es cierto. La verdad ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es que no es cierto. Si te checo las rodillas, no tienes callo en las rodillas, ni señal de que nunca te hincas. Y si te pregunto de la Biblia, no sabes, porque no la lees. Puras mentiras. Entonces, la cosa así no funciona. Dios habla. Dice, mis ovejas oyen. ¿Por qué no oyes? Porque a lo mejor no eres oveja de Dios.
Sí, pero yo voy. El hecho de que vengas a la iglesia, el hecho de que vengas cada domingo a la iglesia, eso no te hace cristiano. Es como si yo voy a un taller mecánico, ya porque voy al taller soy mecánico. No. O porque voy al circo soy payaso. No. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Dios siempre te va a decir, levántate y vete al templo, porque ahí tengo una palabra para ti. Y el hombre necesita esa palabra que te dirige. La palabra de Dios es como el GPS en tu vida. Me dice una hermana, hermano, ore por mí porque voy camino a Victoria, ya va camino, ya va a la mitad del camino. Y una hermana, pues ya para qué oro, ya me lo llega. No piden dirección. ¿Es tu voluntad, Señor Dios, que vaya a Ciudad Victoria? ¿Es tu voluntad que vaya a Tampico? ¿Es tu voluntad que vaya a Monterrey? ¿Es tu voluntad que vaya a Houston? ¿Es tu voluntad? ¿O es mi carne que quieres que nada más, que yo quiero ir? Y para un negocio y para casi para nada le pedimos a Dios dirección, porque como que ya sabemos que Dios te va a decir que no. Y no te guías por Dios. Aquí dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que Dios te está hablando. Dios tiene una palabra diaria para su pueblo. Alguien dirá, como una mujer me dijo en Bronzeville, bueno, usted quiere tenerme todos los días en iglesia, ¿usted me va a pagar los biles? Le dije, no, señora. Yo como pastor tengo la obligación de decirle a usted, si es oveja mía, que tiene que buscar a Dios todos los días. Si a usted no le gusta, allá es bronca suya. Pero yo no quiero que un día Dios me junte y me diga, Gabriel Villela, ¿por qué a mi pueblo no le dijiste la verdad? Yo no quiero que usted me esté mentando la madre desde el infierno porque yo a usted le eché mentiras. No quiero que desde el infierno me estén recordando a mi madre, porque yo no le dije, porque yo no le eché mentiras y no le dije la verdad de Dios. Y siempre lo he dicho, yo no creo en cristianos domingueros, ni menos meseros. Se aparecen como los ovnis en la iglesia. Ay, no les digas así porque se van a sentir, yo no quiero tener problemas con Dios. La gente tiene toda la vida ofendiendo a Dios. Yo no puedo predicar un mensaje que ofenda a la gente si tienes años ofendiendo a Dios. Yo no te puedo ofender con un mensaje diciéndote la verdad, lo que Dios me está diciendo. Diles, claro que sí se lo voy a decir. Se lo digo cantando en coritos, en cámara lenta, como quiera, pero se lo voy a decir. No quiero problemas con mi padre. No quiero. Dios, ¿cómo habla Dios? Dios habla por el predicador, Dios habla por sueños, Dios habla por visiones. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿A poco venir cada domingo a la iglesia a seguir a Cristo? Por favor. Cuando yo conocí a Jesús, yo estaba en la iglesia todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me enamoré de Jesucristo. Me enamoré de Él. Y decidí darle mi vida. Y la gente argumenta, y el trabajo que te valga. Dice la Biblia, busca primero a Dios. Si buscas primero a Dios, no te va a faltar nada nunca. Y Jesús dijo, el hombre primero busca estas cosas, techo, comida y vestido. Y Dios, yo conozco gente que tiene 3 trabajos. Y les digo, ven a la iglesia, pastor, no puedo, estoy trabajando. Y mi negocio, y mi trabajo, y mi negocio. Por el mugre negocio, le diste una patada a Dios en el trasero. Dios te va a dar una patada en el trasero a ti. Te la va a dar porque estás despreciando a Dios. ¿En qué forma te la va a dar? Vas a tener problemas en tu trabajo, en tu salud, tu matrimonio, tus hijos. Y cuando se te viene toda esa nube de problemas encima, vas a querer que Dios baje y que te ayude en ese ratito. Dios te va a decir, nomás estás cosechando lo que sembraste. Me pusiste al último, me despreciaste, yo te tenía mesa los martes, culto, yo te ponía comida los miércoles, yo te ponía comida los viernes, yo te ponía comida los sábados, yo te ponía comida los domingos en la mañana, yo te ponía comida los domingos en la noche. Yo le pregunto a Lupita, ¿cuánta gente vino el domingo? Dice Lupita, 30. O sea, aquí hay gente para que se llene la iglesia.
y hay comida. Y domingo en la noche también. ¿A quién desprecian? ¿A Lupita? ¿Al pastor? No, Señor, es al patrón, al que debemos de honrar. Después la gente dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué se vino el otro? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? ¿Porque sacas a Dios de tu agenda? ¿Por qué Estados Unidos tiene tantas matazones en las escuelas hoy? Tanta bronca, tanta de diario, estudiantes balaceándose en las escuelas, porque sacaron la oración de las escuelas, sacaron la lectura de la Biblia de las escuelas, sacaron a Cristo de las escuelas. ¿Qué quieren ahora? A diario hay muertos. Se quitaron la protección, la cobertura. Cuando no buscas a Dios como es, no lo honras como es, te quitas la protección y viene el otro y te va a dar. Te va a hacer pedazos. Te va a hacer pedazos. Pero si tienes la bendición de Dios, tienes paz, tienes salud, tienes tranquilidad, tienes armonía, te rinde tu dinero, nadie se enferma en tu casa, no tienes pleitos en tu casa. Dios te bendice. Te comes un plato de frijoles, pero te sabe tan rico, tan sabroso, con sopita, con frijolitos, pero tan rico. Como yo que me como mi comidita a mediodía y voy a la casa y me echo una siesta de 3-4 horas. Mire, una vez me dormí a las 11 de la noche y abrí los ojos como a las 3 de la tarde de otro día. Y me dijo un hermano, tanto así, dije, hasta 13 horas me aviento sin abrir los ojos. Dijo, tiene mucha paz, vaya que sí la tengo. Y pagó un dineral por mes. $1,200 de la iglesia de Brosmil que rento, el local, pagó $1,200 por mes. Y $900 de mi casa. Y $800 del carro de Lupita. Y la gasolina. Y el gas. Y los seguros. Y la ropa. Y la comida. Y esto. Y la escuela. Y esto. Y lo otro. Y lo otro. Y lo otro. Y me sobra. ¿Y como donde me da la gana? Tacos de muela, de cachete, de lengua. Puedo comer en los portales, puedo comer en donde me dé la gana. Porque Dios me bendice. ¿Sabe por qué? Y pregúntame qué me duele. Pregúntame. Nada. ¿Qué más? De bien para arriba. ¿Qué más? De 18 años. Cuando digo, no me duele nada, la gente dice, es que es puro, es que se cree mucho. No me creo, soy mucho. Traigo galleta para romperle el hocico al diablo, para patearlo y arrastrarlo en el nombre de Jesús, para predicar el evangelio de Jesucristo. Traigo hambre de Dios, traigo sed de Dios. Él me ha bendecido. Hace 3 días fui con un médico naturista y me hizo un examen, no sé si lo dije aquí ya, me hizo un examen, 115, me checó mi cuerpo, 115 cosas me checó la computadora esa. Me checó el hígado, los riñones, la cabeza, la sangre, los huesos, los riñones, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los pies, los ojos, todo, 115 exámenes le hizo a mi cuerpo. Todo me checó. Y el doctor me dice, Villela, ¿qué comes tú? Dije, pues lo que comes tú. Le dije, yo soy un hombre muy sencillo. Dijo, eres un hombre muy sano. Te hice 115 chequeos a tu cuerpo y nomás saliste en algunas, en 6 o 7 cosas, saliste un poquito mal. Dijo, la mayoría de los hombres salen por puertas con este examen. Y le dije, doctor, yo soy un hombre muy sano. Gracias a Dios, muy sano. Pero Dios al que le sirve, lo cuida. Dios te cuida. Ayer fui a orar por una señora que tiene 57 años, la misma edad que yo, parecía de 90 años la señora. Parecía un hospital ambulante y luego sale su esposo con 62 años, peor. Con azúcar, con alta presión, con baja presión, con azúcar, con triglicéridos, con todo le fallaba. Le dije, pues ¿cuántos años tiene usted, señor?
62, pero el hombre parecía de 90. Y luego yo fui y me miré al espejo y dije, Señor, gracias, porque a mis 57 años me siento como de 20, 18 años, 19. No, hombre, a mí no me duele nada. Y si me pinto el pelo y me pinto los bigotes y las cejas, me quito más años todavía. Si las mujeres se lo pintan, ¿por qué yo no? Pues, ¿a poco no? Si las mujeres se enjarran, se pintan y se tapan las bolas aquí, las pelotas y el pelo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? A mí me vale. Si ahorita porque no he tenido tiempo, pero mañana me lo pinto. Lo que le quiero decir es que Dios te bendice. Dios no se queda con nada. Pero tienes que aprender a honrarlo. Dale tu tiempo, tu vida, tu corazón, pero dáselo en serio, porque a Dios no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Dice la Biblia, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, cuando Dios te habla, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, el texto dice, si oyes su voz, no hagas duro tu corazón. Hazle caso. Levántate, ve a la iglesia. No. Busca la Biblia y vete porque tengo una palabra para ti. ¿Cuántos no se han perdido una bendición? Un domingo que hay un culto tremendo, que Dios te habla, que Dios te toca, que Dios te bendice. Y Dios te dijo, levántate y vete. Pero por estar viendo la televisión, por estar viendo el radio, por estar con la comadre. Es que llegó la comadre. Tantas veces que oigo, llegó la comadre, llegó el compadre, llegó el novio de mi hijo. Con esas niñerías el diablo los entretiene y Dios se quedó con la cena servida. Despreciaste, que dice Malaquías, que desprecias la comida. Cuando no vienes a la iglesia, no desprecias al pastor Villela. Si usted no me dio su diezmo, a mí me mandan dinero de España, la licenciada Brancoto. Me mandan diezmo de El Salvador, Emi, una hermana, hija de unos pastores. Me mandan diezmos de Chile, de Venezuela. El ingeniero Jorge Rodríguez me manda sus diezmos de Guadalajara. 3 personas me mandan sus diezmos de Monterrey, Nuevo León. De Houston. Lorenzo me manda sus diezmos de Chiapas. De Chicago, el hermano Luis. Si usted no me da, usted no viene. Porque no, Dios dijo, levántate y ves, porque tengo una palabra para ti y usted no viene. No oyó la voz. No trae su ofrenda, no trae su primicia para Dios, su diezmo, no trae su alabanza, porque Dios no solamente te pide el dinero, pide tu presencia. Dios dice, te quiero ver aquí, pero también dice, no te pararás ante Dios con las manos vacías. Si Dios te da es porque te va a pedir. Dios te da. Esta semana un hombre me dijo, Villela, una bendición que te va a llegar. Ya van 2 veces que me invita a cenar. La primera fue para decirme y la segunda, hace unos días, me dijo, Villela, prepárate porque te viene una bendición que va a cambiar toda tu vida. Él tuvo un problema con el gobierno americano y le van a dar como 15 millones de dólares. Y me dijo, te voy a dar el diezmo. Yo me quedé hablando en lenguas. Dice Lupita, no digas eso y menos por la tele porque te van a oír los zetas. Pues no me llega, pero por la fe me va a llegar. Dice, no digas nada hasta que no tengas el $1,500,000 en la mano, los diezmos. Está bien, Dios sabe lo que hace. Yo no estoy viviendo esperando eso, pero sé que eso viene. Mi preocupación es honrar a Dios. Si viene o no viene, que no venga, si venga. Si viene o no viene, no me interesa. Mi preocupación es honrar a Dios. Porque yo siempre le he dicho a Dios, si me das o no me das, yo sigo siendo el mismo predicando tu palabra.
Esa no es mi motivación. Mi motivación es sentir tu presencia. Mi motivación es estar en tu presencia. Porque te amo, le digo. Te quiero, te amo. Dios, tú eres el amor de mi vida. Pero soy un pastor. El pastor cuida las ovejas. El pastor trae un palo para espantar al diablo, para espantar los animales, los lobos que se quieren comer las ovejas. ¿Se acuerda que David decía, si viene un oso y se come una oveja, yo voy y mato el oso y le arranco la oveja? Si viene un león y se come una oveja, voy y mato al león y le quito la oveja. Entonces, David traía un arma, sería un cuchillo, un palo, no sé, una espada, para matar leones y osos. Entonces, el pastor trae la palabra. ¿Para qué es la palabra? Para enseñar a los hijos de Dios y para espantar al diablo que se vaya. El trabajo del pastor es cuidar las ovejas de Dios, el pueblo de Dios. ¿Cómo? Diciéndole la verdad. Ponte las pilas, te estás durmiendo, levántate. Haz caso a lo que Dios te está hablando. Para eso Dios me paga a mí y a Lupita. Para eso nos tiene, para decirle a usted sus verdades, para despertarlo. Levántate, ponte las pilas. Camínale. Camínale porque te quedas. Para eso Dios tiene al pastor. A veces alguien dice, es que el pastor habló muy duro. Es Dios que te está hablando. Más duro es el calor en el infierno, el fuego en el infierno. Más duro es cuando ves los demonios que te llevan al infierno. O más feo es cuando te viene una prueba y no hayas que hacer. Cuando todo está bien, pero cuando se te aparece el diablo, como a Yolanda que le encontraron de repente cáncer, de repente, como a México que hace una semana se le apareció esa tormenta, ese huracán de 330 kilómetros por hora que podía levantar un carro en el aire. De repente, en 10 horas, era un monstruo esa cosa. Y tuvo que pasar en México, el huracán más poderoso de toda la historia. Porque México se humilló, pero ya se les pasó el miedo. Ya están otra vez adorando a la Santa Muerte. Por esos rumbos adoran mucho a Malverde, a la Santa Muerte, al niño Fidencio, al santo de los narcos. Ya se les pasó el miedo. Dios levanta pastores para que hablemos su palabra y para que despertemos al pueblo de Dios, que busques a Dios. Dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Que usted salga ahorita por aquí diciendo, yo no sé para qué vine, nomás para oír eso, yo no debí de haber venido. Es que hay gente que nomás quiere que le endulcen la predicación, que te endulcen, que te digan cosas bonitas. Yo te voy a decir, el infierno existe, el diablo existe, Satanás te quiere allá en el infierno, te quiere destruir tu vida. Si no buscas a Dios como es, te vas a ir. Vas a perder, no vas a ganar. La iglesia de hoy tiene millones de cristianos que viven un evangelio así. Y están todos arruinados, no tienen éxito en su vida cristiana. Están batallando mucho. En la vida cristiana vas a oír muchas voces que te van a hablar. Una es la voz de Dios que te habla, hay que oírla, pero otra voz es la voz del hombre. Dice la Biblia, hay por ejemplo tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. O sea, hay muchas voces, muchas voces. Una es la voz del hombre. Usted puede distinguir la voz del hombre, dice, es una voz, es la voz del hombre. A mí muchos hermanos me dicen, pastor, oí una voz, ¿qué sería? Alguien que dice, oí una voz que me dijo, mátate. Para mí es bien fácil decir, pues es el diablo que te está hablando. ¿Sí? Distinguir la voz del hombre es bien fácil. Un hombre te habla, Juan, y ya entiendes. Pero hay otra voz. Dice, o sea, la voz del hombre la entiendes muy fácil. Dice la Biblia, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. O sea, respondiendo Pedro y los apóstoles dieron una palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso usted sabe, esta es la voz del hombre. O sea, un predicador que le habla, ese es Villela, es la voz de un hombre. Pero Satanás también habla. La voz de Satanás fue oída por primera vez por el hombre cuando él le habló a Eva en el jardín del Edén. La voz de Satanás engaña
y siempre intenta llevar al hombre a pecar y alejarse de Dios. Fácilmente puedes reconocer esto cuando leemos la Biblia, por ejemplo en Mateo 4, la tentación de Jesús, ¿sí? Siempre que Satanás habla, va a poner en evidencia la palabra de Dios. Satanás le dijo a Jesús en Mateo 4, le dijo, si eres hijo de Dios, come estas piedras en pan y convierte estas piedras en pan y cómetelas. Satanás puso en duda la palabra de Dios. Le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. ¿Esa voz de quién era? Era de Satanás. Y mire, Satanás hoy se aparece a cristianos y les habla y no entienden, no disciernen, creen que es Dios, porque Satanás se disfraza de ángel de luz y creen que es Dios y se los lleva, los engaña. Dice, Cristo sí identificó luego a Satanás. Satanás se le aparece y dice, si eres hijo de Dios. Cristo se dio cuenta que esas palabras eran del diablo. ¿Qué es? Era el diablo, Cristo. Pero un cristiano, cuando Satanás habla. Hay muchos cristianos que no entienden que esa voz es la voz de Satanás. Aquí, por ejemplo, dice, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero dice, salían espíritus inmundos dando grandes gritos. ¿Sabía que los espíritus inmundos hablan? Daban grandes gritos. Esos son espíritus. ¿Cómo hablan? Pues los espíritus tienen una cosa muy importante, se meten en los cuerpos humanos y dentro del cuerpo humano agarran la boca del ser humano y hablan. Se apropian del cuerpo del ser humano. Ellos tienen esa capacidad, pueden meterse en los cuerpos de animales, ¿sí? De objetos, como una televisión, pero prefieren el cuerpo de un ser humano. Y desde ahí hacen sus males. Entonces, el diablo también habla, la voz del diablo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y él exclamó a gran voz, ¿qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret, has venido para destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Este demonio, este espíritu inmundo, clamó a gran voz. Ahí están los demonios hablando, la voz del diablo. Hoy Satanás usa su voz para engañar a muchos cristianos. ¿Cuánta gente dice, oí una voz que dijo, mata? Le pregunta el policía, ¿por qué mataste? Oí una voz que me dijo, mata. ¿Por qué mataste a tu mamá? ¿Por qué mataste a tu papá? Oí una voz. Es la voz del diablo. Pero ellos no saben que esa voz es del diablo. Un cristiano que viene a la iglesia, que de repente alguien no te saluda y te quieres ir de iglesia, dentro de ti oyes una voz, vete de esa iglesia, está llena de hipócritas. Es la voz del diablo y te vas. ¿Por qué te fuiste de iglesia? Porque esa está llena de hipócritas. ¿Oíste la voz del diablo? No supiste que era voz del diablo. No supiste. La voz del ego, la voz de nosotros. Mire, está la voz está la voz de Dios, está la voz del diablo, ¿sí? Está la voz de los demonios. Mire, le voy a dar un ejemplo. A Pedro, por ejemplo, en los hechos, hay muchos ejemplos cuando hablaba el Espíritu Santo. Pedro sabía cuando le hablaba el Espíritu Santo. Y Pedro sabía cuando le hablaba a Jesús. En el Antiguo Testamento algunas veces habló el Señor Jehová, otras veces habló el ángel de Jehová, que era Jesús, otras veces habló el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento a veces hablaba Jesús, a veces hablaba el Espíritu Santo y a veces hablaba el Padre. Cuando Jesús se bautizó, ¿qué voz se oyó? Una voz del cielo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. ¿Quién estaba hablando? La voz del Padre, no del Hijo. Porque el que estaban bautizando, ¿a quién era? Era el Hijo. Y el que descendió en forma de paloma, el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento usted va a oír la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre, no son los mismos, y la voz del Hijo, no son los mismos. El Padre es uno,
¿sí? Jesús es otro, el Espíritu Santo es otro y la voz de los ángeles. A ver, distinga la voz de un ángel, la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús y la voz del Padre. El cristiano tiene que saber cómo. Si tú platicas mucho con Dios, vas a poder oír cuándo es el Hijo, cuándo es el Espíritu Santo que te habla, cuándo es el Padre el que te habla, o cuándo es un ángel, o cuándo es un demonio el que te está hablando, o cuándo es un hombre. La voz del hombre, la voz de los ángeles, la voz del Padre, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña eso? El Espíritu Santo. Como todo es el mundo espiritual. Si una persona no ha nacido de nuevo, va a batallar mucho con esto que yo le estoy diciendo. O va a decir, ¿de qué está hablando el pastor? Porque no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer del Espíritu. Si no naces del Espíritu, no entiendes ni papa de esto. Cristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y quiere decir, ver el reino quiere decir, no puedes ver, no puedes entender, no puedes percibir, no vas a entender nada. Y Nicodemo no sabía. Jesús, ¿tengo que entrar al vientre de mamá otra vez? No. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo? Nicodemo era un hombre muy grande, muy sabio, muy santo, muy bueno, pero no había nacido de nuevo. Si no sabe oír la voz del Espíritu, que el Espíritu Santo un domingo te dice, levántate, vete a la iglesia. No oyes, o si oyes, no, como que no oyes, no te levantas. O Dios te dice, quiero que trabajes con el ministerio de niños. Y oyes como que sí, como que no. No entiendes. Muchos por eso no se mueven porque no entienden. ¿Qué me dijo? ¿Quién me dijo? Y por no dirigirte por Dios, te diriges por la carne, por tu carne. Y la vives regando. Tomas decisiones por la carne. Es que yo agarré ese trabajo, es que yo hice este viaje. Yo una vez una pareja que se iba a ir de la iglesia le dije, no te vayas. Sí me voy, no te vayas. No te vayas de la iglesia y no te vayas. Sí me voy y no te vayas. Y casi le lloré. No hizo caso. Las 3 parejas que se me fueron, las tres parejas delante de Dios mi Padre, se lo digo, a las 3 Satanás les dio tronco. A las 3. El Espíritu les dijo, no te vayas, no te vayas. No oyeron la voz del Espíritu, creyeron que era la voz de Villela. Dios habla por mí. No te vayas. Los hizo el diablo pedazos. A un matrimonio en Bronzeville le dije lo mismo, no te vayas. No te vayas. Porque cometen un error. Primero conmigo aquí son guerreros. ¿Sí me explico? Le entran a la guerra espiritual conmigo. Yo soy un guerrero. Yo me doy con el diablo nariz con nariz. Y la iglesia esta es catalogada por el diablo como una iglesia guerrera. Le tiene miedo. Entonces, usted es un guerrero aquí conmigo. Está identificado. Trae el uniforme de aquí. La unción de aquí. La unción. Y luego por una cosa un día usted se va. ¿Usted cree que el diablo no lo identificó como que usted estaba aquí? Y que le dio bastante garra. Usted sale de la cobertura espiritual que Dios me dio a mí y a mi esposa. No todos los pastores tenemos la misma cobertura. A ver, agarre cualquier pastor y que le atore al diablo como le atoramos nosotros.
que prediquen las iglesias que predicamos nosotros, que prediquen en la Plaza Allende, que prediquen el tutelar de menores, que predique ahí en la zona de tolerancia donde está el pastor Fabián, que vaya a los hospitales, que vaya a las clínicas, que vaya a Monterrey, donde vamos nosotros, que lo hagan. Por radio, por televisión, como lo hacemos, que enfrenten al diablo cara a cara, nariz con nariz, que lo hagan. ¿Por qué? Porque no tienen la unción. A mí Dios me dio esa unción para decirle a Satanás: eres una sabandija, eres una rata. A ver que otro lo haga. Y si lo hace, se le va a aparecer el diablo. Entonces, el enemigo te ubica aquí y te sales de aquí sin la cobertura, o te vas en rebeldía. ¿Qué crees que te va a hacer el diablo cuando te vea allá? Te va a hacer talco. A Magda se lo dije. Ella estaba aquí un día con su esposo y un día por una tontería de Israel se fueron. ¿Cómo te fue? Satanás le brincó, hacerla talco. Lo bueno es que esa mujer oyó la voz del Espíritu y regresó corriendo. Digo: pastor, yo necesito, aquí Dios me trajo. Si no, Satanás no sé dónde estuviera ya, muerta. Pero cristianos brutos que no entienden, tontos, idiotas. ¿Y saben por qué me da coraje? Porque Satanás les hace daño. No es con ellos, es con el enemigo. Es que me da celo ver cómo están tan ciegos, no perciben, no entienden la voz del Espíritu Santo. Como muchos que se han ido de esta iglesia. Yo quisiera verlos en otro nivel. Si se fueron era para qué, para que tuvieran que, hermana Leti, mejor. Si te fuiste de aquí era para que estuvieras mejor que aquí. Tuvieras mucho mejor que aquí, que lo que yo te enseño, que lo que mi esposa te enseña, que lo que predican aquí, cuando predica Cristina, cuando predica, ¿quién más está aquí que predique? Mario, que te den más que lo que te damos nosotros. ¿No? ¿Tan igual o peor? Medio pateados, medio arruinados. No oyeron la voz de Dios. No la oyeron. Dice la Biblia: cuando Dios te hable, no endurezcas tu voz. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu cerviz. Oye la voz de Dios. Guíate por la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. Ahora, mucha gente oye la voz, pero no la obedece, como Eva y Adán. Oyeron la voz. ¿Qué les dijo Dios? No puedes comer de este fruto de este árbol. La oyeron, pero ¿la obedecieron? No la obedecieron. ¿Y cuántos cristianos sí oye la voz, pero no reaccionas? No reaccionas. Y se van, oyen otra voz. Porque alguien les dijo algo: tú eres mejor que el pastor, tú sabes más, tú tienes unción, tú sabes hablar, que estás ahí con Villela, salte. Y los tontos oyen la voz y se van. Yo quisiera, si te saliste de aquí, era para que ya estuvieras bateando en las grandes ligas mucho mejor que yo. Tan igual o peor. Porque no oyeron la voz de Dios. No oyeron la voz del Espíritu Santo de Dios. Y un día le van a dar cuentas a Dios. Dios le va a decir: ¿qué estás haciendo acá? Si yo te tenía allá con Villela para que aprendieras guerra espiritual, para que te pusieras ahí con él y hicieras el trabajo que yo le mandé a hacer a ese hombre. Tanta gente que ha sido libre, tanta gente que ha sido sana, bendecida por el Espíritu de Dios. Allá andan comiendo algarrobas. No oyeron la voz del Espíritu Santo de Dios. Usted oiga la voz. Dígale al Espíritu Santo: enséñame a oír tu voz. Y no solamente oír, obedecer. Obedecer. Si él te va a decir: lee la Biblia, prepárate.
Conságrate, ayuna, habla mi palabra. Entre más hables la palabra de Dios, más fuerte vas a ser en Cristo Jesús, porque es una retroalimentación. Yo siempre estoy hablando, orando, orando, y veo cada testimonio, oigo cada testimonio de gente sanada y liberada y bendecida por el Espíritu Santo de Dios. Y vengan pruebas, vengan luchas, yo voy caminando. Yo no estoy aquí porque Dios me va a hacer rico, me va a dar. Yo ya estoy vendido con Dios. Si llega o no llegan las bendiciones, yo camino. Si hoy comí o no comí, yo camino predicando el Evangelio. Qué importante es oír la voz y obedecer la voz. Y que cuando el diablo te oiga, aprendas que es el diablo. Es que la nube de la presencia de Dios se movió del Mesías al otro templo. Y allá va siguiendo la nube. Allá donde está el hombre invisible predicando. Allá está el hombre sin cabeza. La unción se movió para allá. Y allá vas. Eso es ser inmaduro. Inmaduro. Qué importante es oír la voz de Dios. Y qué importante es que conozcas la voz del diablo. Que conozcas, cuando alguien te habla de, oye, que está hablando del pastor, de la pastora, de un hermano, ese es Satanás. Dile, a mí no me traigas basura a mis oídos, no me traigas basura. Aprenda a oír la voz de Dios y aprenda a oír la voz del enemigo. El enemigo siempre va a querer poner en mal a un hijo de Dios. Siempre, siempre. Cuando te traen una palabra, un chisme y tu corazón empieza a palpitar y sientes que algo está mal, algo. Este hermano que anda ahí hablando y chismeando, esta hermana que en lugar de estar orando anda con chismes y luego pone basura en tu oído, no tienes paz. Porque Dios no te llamó a andar así. Ponte a orar por la gente. Si no tienes que hacer, vete con Benito a la Plaza Allende. O vete con Fabiana a predicar allá a la zona de tolerancia, ahí en la capilla. O vete con Gavino allá al tutelar de menores. O vete con Uni al hospital. O quiere predicar aquí, o ahí está el internet para que predique. O en Bronzeville. En lugar de estar oyendo cosas que no te edifican. Que el diablo no te engañe siempre con su voz. Te va a sembrar mentiras, te va a sembrar odio. Pero si aprendes a oír la voz de Dios, nunca te vas a perder. Nunca, nunca. Yo como pastor muy seguido de repente voy a una reunión de pastores y no falta el chisme. Fíjate que fulanito, fíjate que el pastor fulano de tal, fíjate que la pastora fulana de tal, y fíjate que el pastor, y fíjate que el pastor, y fíjate que la pastora. ¿Sabes lo que hago yo? Me levanto de ahí. Yo traigo mis oídos limpios. Yo no, ¿sabes qué? Yo no en ese rollo. Sí, el pastor, allá ellos. Yo ya bastante broncas tengo con las que tengo yo. Ahí nos vimos. ¿Para qué? ¿A poco soy mejor que ellos? Si ellos tienen cola que le pisen, también yo tengo. ¿Quién no tiene cola aquí que le pisen? Ay, yo no voy a decir como aquel diácono que está yendo a una iglesia muy grande aquí en Matamoros, que yo tenía de diácono. Allá es consejero. Yo aquí me dijo, pastor, yo no peco ni con la mente. No, a los 15 días lo encontré, Polo, pecando con las manos. Dijo, con la mente no. Pecó con las manos, estaba hasta el tronco con las manos. Hasta las manitas. Y le dije, ¿no que no pecabas con la mente? No pecó con la mente, pecó con las manos. Ahí se enojó porque lo regañé. Todavía. No, hombre, Dios tenga misericordia de esa gente. Busquemos a Dios, sea derecho con Dios. Camine hasta donde pueda, porque todos tenemos pecados. Todos. Qué bueno fuera que no tuviéramos pecados, pero todos tenemos. ¿Sabe por qué? Porque todos somos humanos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Por eso debemos de hincarnos y decirle a Dios, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Yo todos los días le digo, ten misericordia de nosotros y perdóname. Y perdona a mis hermanos, porque todos los días la regamos. Pero aún así, si la regamos todos los días y luego seguir nosotros señalando al hermano, pues no. De por sí ya tenemos un problema, nuestro pecado.
y luego agregándole más. Pues no. Amén. ¿Aprendieron algo esta noche? Hay que oír. El próximo miércoles empiezo. Dios puso en mi corazón que necesitamos preparar más gente en el Ministerio de Liberación. El próximo miércoles, Ricardo está haciendo un trabajo muy bonito en la Iglesia del Centro. Yo ya lo tengo en la Iglesia de Bronzeville. Ya hemos hecho varios en Monterrey, pero aquí nunca hemos hecho uno. Nunca. Yo necesito hombres y mujeres que me ayuden en el Ministerio de Liberación. No nomás que se avienten como el borras. Me ayudan a sacar espíritus, pero no conocen la palabra. ¿Sí? Necesitan conocer la palabra. Voy a empezar el próximo miércoles el seminario de liberación aquí. El costo nomás va a ser el libro. El libro, no sé. A ver, luego Lupita me dice cuánto será el libro. ¿Unos 50 pesos? Nomás el libro. Pero yo quiero que se apunten y que estudien conmigo y que le echen ganas. El libro y una ofrenda. ¿Qué es lo que hago en Bronzeville? No cobro el libro y una ofrenda. Una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda. Si traes, claro, nomás no ponga un peso. Una ofrenda. ¿Sí? Pero lo quiero dar porque quiero que aprendan. Y les voy a poner examen. Les voy a traer un endemoniado amarrado y cuando sea el examen se los voy a soltar. Órale. A ver, Normita, pásale. Ese va a ser tu examen. Ahí está el endemoniado, sácale el diablo. Y vamos a grabar la liberación. ¿Cómo la ven? ¿La qué hora, Lupita? A las 7. Nomás voy a poner un canto nomás. Un canto, y eso lo voy a contar yo, el canto, y luego vamos a entrarle. Escuela, enseñanza. Próximo miércoles. Se trae su cuaderno, se trae un lápiz, una pluma y el cuaderno. Voy a mandar a hacer los libros y nomás va a comprarme el manual y una ofrenda. Manual y una ofrenda. No es precio. Si no puede esa ofrenda, bueno, me la da la otra semana. Un manual y la ofrenda. Y ese va a ser el examen. El día del examen voy a traer endemoniado, los voy a sentar aquí y a la hora del examen se los voy a soltar. Saque el diablo. Y voy a grabar la liberación. Amén. ¿Creen que puedan? No se crean. Lo del examen no se los voy a poner para que no se asusten. Pero yo creo que sí deben aprender los principios básicos de lo que es el Ministerio de Liberación. ¿Ok? Próximo miércoles. El culto va a ser la escuela. Ese seminario nos lo vamos a aventar entre Lupita y yo. El seminario de liberación. Aquí. Vamos a empezar a las meras 7. Un cantito, una oración y vamos. A toda la gente que venga. Su libro y una ofrenda nada más. Para que sepan. Próximo miércoles. Aquí. Es importante que crezcan en esa área. Yo creo que, Polo, es importante que te involucres otra vez, Polo, como antes, porque yo siento que a ti Dios te llamó a eso. Siento en mi espíritu que Dios te llamó y que lo has descuidado por desidia, por trabajo, pero que tienes que arreglar tu agenda para que tengas espacio, porque tú eras bien fuerte en esa área, bien fuerte, bien fuerte. Allá en Monterrey ya nomás es el seminario y todavía preguntan por ti. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. No se ha hallado que Dios te diga, te llamé, y que Dios te diga y no fuiste. Y tengas problemas con el de arriba. ¿No? Para que pienses. Próximo miércoles aquí vamos a empezar ese seminario. ¿Cómo la ven? Se trae un cuaderno, hermano. Se trae un cuaderno y pluma. Y por el dinero no se preocupen. Como quiera van a pagar, tarde que temprano. Les doy tiempo. Es una ofrendita, hombre. Nomás para